Josefina, en este caso estás en el Bafisi, estás presentando una película, parte de una trilogía. Contanos esto después de haber visto hace un tiempito atrás tu primera película. En este caso la temática no es que se repite, pero sí sigue un hilo conductor. Contanos un poquito acerca de la Salamanca también. Bueno, sí, es verdad, sigo profundizando en el tema. Después de la película de Ábalos, me quedé con ganas de más. De hecho, este proyecto un poco nace en uno de los viajes de investigación que hice a Santiago del Estero cuando estaba empezando la de Ábalos. O sea que tiene todo que ver y por eso de alguna forma pensé en esta idea de tríptico. O sea, esta sería la segunda parte, si queremos decir. Y bueno, la Salamanca es uno de los mitos más curiosos y arraigados en Santiago y también más misteriosos porque a veces no sabemos si estamos en terreno del mito o de la realidad. Es un mito que tiene que ver con las cuevas en los montes, las cuevas secretas, donde se genera un pacto con el diablo, o en el monte, como dicen, al Supay, que en realidad son dos entidades diferentes, pero se terminan mestizando acá en esta tierra, porque de alguna forma este mito viene vinculado con el aquelarre vasco, o sea, viene de alguna forma con la conquista, con los españoles y con la invasión, y acá se mixtura con lo nativo y con la cosmovisión y el pensamiento mágico que tenían nuestros pueblos. Entonces se empieza a producir como un híbrido entre los dos universos del diablo y del Supay, y de la Salamanca como mito y la Salamanca como este lugar en el monte como escuela, ¿no? Escuela de poder, escuela de saber. Entonces a partir de ahí tenía muchas ganas de profundizar en esto y empecé a hacer una conexión con la chacarera y con su posible origen, digamos, místico, más allá de lo histórico, que también explora el documental ciertas vetas históricas. Me pareció interesante anclarlo ahí. O sea, qué pasa en el monte, dónde está ese espacio, qué es lo que se escucha, quiénes lo escuchan, cómo es ese pacto. Y esto está tratado de una manera bastante poética, no tan figurativa en el documental. Así que bueno, me lancé, digamos, a la Salamanca y a la chacarera como segunda parte. Bien, la película tiene quienes nos van contando la historia. Contanos un poquito cómo fue encontrarlos, si ya los conocías, cómo fue esta conexión, quizás entre ellos también hay una conexión, la música, la chacarera y la historia de la Salamanca. Bueno, ¿cómo encontraste a estos personajes? Porque la verdad que cada uno cuenta una historia y cuenta su historia desde un punto diferente y es lo que creo que rellena también lo que es la historia de la película. Bueno, los personajes, yo creo que en la película todos son personajes. Los entrevistados, el archivo increíble que hemos reunido de genios, recopiladores y folcloristas como Andrés Chazarreta, como Isabel Aretz, entre varios, Sixto Palavecino, Los Ábalos, por lo que me une a ellos siempre. Y están los entrevistados, que son los que le dan esa dimensión, digamos, de realidad o de investigación, y están los seres que habitan este lugar que fuimos a buscar, que es Salavina, que es un pueblo bastante olvidado, pero está muy relatado y muy narrado en las canciones, en todas las canciones del repertorio santiagueño se habla de Salavina como este lugar donde se dice que nació la chacarera. Entonces la película arranca con este viaje, en esta búsqueda de este espacio que recién comentábamos, la Salamanca, y se va encontrando con estos anónimos que viven allá, que están ahí, que sostienen una tradición fuera de escenario, fuera de la fama, y es muy interesante porque hay lugares como es el rancho, ¿no? Donde vos entrás, empezás a conversar con una persona, empezás a profundizar, te abren las puertas y empiezan a salir los violines, los bandoneones. En 2 minutos se empiezan a cocinar empanadas, se empieza a reunir, hay un montón de cosas fuera de campo que han pasado en esos viajes y además muchos de ellos son descendientes
de grandes referentes de la música santiagueña de principios del siglo XX, como los hermanos Díaz, como Sixto Palavecino, que ya lo mencioné. Entonces nos hemos encontrado con estas personas casi invisibles de alguna manera, que están ahí como en un cierto margen del Río Dulce además y del Camino Real, en este poblado de Villa Salavina y sus alrededores, Barranca, Santa Lucía, que creo que son los que nos cuentan verdaderamente este ritmo y este mito, y sobre todo sostienen la chacarera como hecho colectivo, que es lo que me interesaba a mí narrar, ¿no? O sea, hay un lugar, más allá de todos los ámbitos por donde va surgiendo la chacarera, hay un lugar casi oculto donde esto sucede de manera mágica. Estabas contando de este viaje, de estos encuentros con estos personajes que nos cuentan las historias. ¿Cuánto se filmó? ¿Cuánto quedó afuera? Porque lamentablemente me imagino que muchas historias deben haber quedado afuera o no, pero me imagino que es muy nutrido lo que deben haber filmado. ¿Y cómo fue el criterio también de la edición, que para un documental de este tipo debe haber sido medio tortuoso? Totalmente, la palabra es tortuoso, es casi una tortura. No sé por qué hacemos estas cosas los que hacemos películas, pero sí, a ver, pasó un montón de cosas con esta película. Esta película está atravesada por la pandemia, no pudimos volver a filmar a Salavina, este material estaba perdido, volvió a mí, lo pudimos rescatar. Era un montón de material porque nosotros estuvimos casi 2 semanas allá en búsqueda de este festival, que es el Festival del Tanicu, que se hace en octubre, que es un festival muy local, o sea, extranjeros como nosotros, de acá de Buenos Aires, que si bien estamos vinculados, somos forasteros, ¿no? Como que hay una cierta desconfianza inicial cuando vos llegas ahí, encima preguntando sobre estos temas, y después se empieza a generar la comunión. Entonces había mucho material, después empezó a aparecer el material de archivo, después empezamos a filmar entrevistas acá con santiagueños que están radicados acá. Me fui a Mendoza a buscar una especialista en la Salamanca, que es Carolina Zaganías, que es afrodescendiente también de los primeros esclavos africanos de Santiago. Entonces fue en un principio una primera etapa con un montajista que no fue el que terminó la película, pero fue un trabajo muy interesante de, bueno, ver el material, visualizar, entender esta cierta distancia que había, empezar a organizar las escenas. Hubo como todo un año de sacarnos de encima cosas que ahora también digo, ¡ay! ¿Por qué hice eso? Porque la película es relativamente corta, tiene 63 minutos. Entonces, bueno, después empezamos a generar más material, estas entrevistas, mucho contenido. Y yo no quería tampoco hacer una película muy historicista, entonces creo que sí, que fue realmente un desafío de síntesis, de tratar de guiarme por este espíritu más, digamos, de querer traducir algo poético, una poética que tiene ese lugar, y ver cómo la historia, la sociología, la filosofía iba como sosteniendo esa poesía. Entonces, un poco con ese norte, fuimos como diciendo, bueno, esto sí, esto no, pero queda un montón de material, como siempre, como me pasó con la película anterior, y a veces un gran, enorme interrogatorio para mí, ¿no? Conmigo misma, de decir, ¿qué se hace con todo esto? Porque, a ver, yo estoy con mi experiencia, pero yo estoy segura que todos los documentalistas de música que andan por ahí, y el resto también, siempre sufren la misma situación, ¿no? Tener que decidir y tener que elegir, y bueno, todo ese descarte, ¿qué pasa? O sea, de hecho acá en esta película hay algunas cositas que había dejado atrás en la película de Ábalos. Bueno, quizás sirva para algo a futuro, pero bueno, ahora vamos a poder ver aquí en el Bafisi la película, esta nueva película tuya, y también, bueno, no sé si, me imagino que estas 3 partes en las cuales quisiste dividir, si la tercera parte ya está encaminada, más allá de que esta segunda recién la estás acompañando. Sí, a ver,
estamos muy contentos de que la película haya quedado seleccionada en el Bafisi. Me parece enorme que una película de la chacarera se programe en un festival así. Así que realmente estoy muy, muy agradecida con los programadores y la decisión de haberla elegido. Está empezando, la voy a acompañar, o sea, hacia donde me lleve, estoy dispuesta a girar con ella. Y creo que la otra, que es la que estoy preparando, que ya empezó a nacer cuando yo estaba allá en Jujuy, estuve viviendo en La Quebrada, empecé a escribir, empecé a investigar, es un tema que me interesa y que también me viene dando vueltas por ideas de Vitillo que manifestaba cuando estaba trabajando con él, y también una entrevista que le hace Blanca Rebori a Leda Valladares, y ella también esboza algo similar, que es como cierta relación entre la baguala y el blues. Entonces, bueno, ahí tipo eso me tiene un poco enganchada. Algunos me dicen, estás loca, no tiene nada que ver. Vamos a ver. Vamos a ver porque también en esta película hay ahí también un hilo conductor de nuestra música con música también de otro país, de blues o lo que es, sin spoilear nada, pero hay conexiones y nos la demuestran los músicos que aparecen en la película. Claro, sí, totalmente. De hecho, en este viaje es como si la película tuviera dos viajes, uno hacia adelante en el tiempo, que es este viaje por Salavina, y uno un poco más histórico a través de la música, hacia atrás en el tiempo y hacia atrás en el espacio también. Entonces, necesariamente la película viaja imaginariamente por Bolivia, por Chile, voy a espoliar yo, y llega hasta Perú, termina haciendo lo que vos no. Está bien. Pero bueno, es que ahí hay algo que nos une, y sobre todo la historia de América Latina, ¿no? O sea, nuestra historia tan dolorosa y tan sangrienta con lo que fue la invasión que sufrió América, pero que después se termina de alguna forma, y por eso me interesa contarlo desde la música, integrando, ¿no? Es como se termina, digamos, el piano no entra en conflicto con el bombo, ni con la guitarra, ni con la quena, ni con el charango, terminan de alguna forma encontrándose. Entonces, bueno, un poco esa es la propuesta. Bien, agradecemos, como dijiste vos, a los programadores de Bafisi y que haya más películas como la tuya, como para poder visualizar también estas historias y estas bueno, leyendas que nos contás en esta película. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo la entrevista y te felicitamos por esta segunda, y vamos a esperar la tercera para ver cómo sigue toda esta historia. Bueno, excelente. Gracias a vos por el espacio, por el encuentro, por querer este tipo de películas. Y sí, me encantaría que se empiece. Yo creo que se está dando algo con el género documental musical en nuestro país súper interesante. Hay muchos documentalistas que están tomando estas historias, retratando personajes súper ricos, están en la elaboración un montón de películas musicales. Entonces me parece que estaría bueno abrir los ojos, que los festivales también tengan secciones competitivas, si querés, de documentales musicales, o que se abran más, como el Festival Escenario, que está buenísimo, que reúne cine y música. Me parece que es súper importante, sobre todo para las nuevas generaciones, entender un poco más de lo que es la música enorme que tiene nuestro país, y para los que no somos tan jóvenes, poder volver a encontrarnos con todos estos tesoros. Así que súper contenta. Gracias. Felicitaciones. Los espero esta noche, 22, 23 y 24. Igual está todo agotado, pero véanla online, aunque sea. Gracias. Sí, me han llamado salamanquero, pero yo hago música. Salvo almas haciendo escuchar mi música.